Buenas tardes, hermanos. Les saludo a todos en el amor del Señor en esta hora. Agradecido al Señor por poder estar en este día domingo, poder servirle y poder tener este culto a la distancia también. Quiero que podamos tener un momento de oración para encomendar este culto a nuestro Señor. Te adoramos, Señor, te agradecemos en esta hora porque podemos compartir de tu palabra, podemos entonar cánticos a ti para poder glorificarte, para poder aprender más de ti, para que tú te goces por nosotros, Señor, como iglesia de Chillán. Ayúdanos, Padre, a poder estar atentos en esta hora a toda la distracción, toda cosa que puede estar en esta hora sacándonos de delante de ti, Señor, que podamos dejarlo a un lado para poder concentrarnos y estar en este culto dedicado 100% a ti. Gracias, Padre, porque nos permites a la distancia también poder estar compartiendo, das los medios también. Y te pedimos, Señor, una bendición especial por mis hermanos de Chillán para que tú puedas bendecirle a través de este culto también, que ellos puedan crecer en tu palabra y en conocimiento, Señor, también. Ayúdame a mí, Señor, para poder ser fiel a tu palabra, para poder ser un buen expositor de ella, y te pedimos que este culto sea de agrado para ti. Te agradecemos y te glorificamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a entonar un himno al Señor, el himno número 93, que lleva por nombre Santa Biblia. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén. Damos gracias al Señor porque podemos ver que en su palabra encontramos todo el consejo de Dios. Gracias a ella podemos ser exhortados, podemos ser encaminados a las sendas de nuestro Señor. Vamos a entonar otro himno, el himno número 99. ¿Quién me puede dar perdón?
Jesús la sangre tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén. Damos gracias a nuestro Señor en esta hora porque podemos cantar, podemos alabarle con estos himnos que nos hablan completamente acerca de lo que es el Señor. Con la sangre del Señor Jesucristo nosotros tenemos perdón de nuestros pecados. Mis hermanos, vamos a pasar a lo que es la enseñanza de la palabra del Señor, así que vamos a tener otro momento de oración para pedir al Señor que nos guíe, para que podamos estar atentos a su palabra. Amado Señor, encomendamos tu palabra para que pueda ser enseñada de una forma como tú quieres, Señor. Gracias, Padre, porque también podemos tenerla, podemos estudiarla. Es un privilegio que nosotros tenemos como nación, a diferencia de otros lugares donde tristemente no tienen los escritos de la Biblia, Señor. Ayúdanos a apreciar tu palabra como cantábamos, ya que ella es infalible, no tiene equivocación, es la autoridad porque es tu palabra. Ayúdanos, Padre, a poder tener eso siempre presente, de que tu palabra es lo más importante porque es tuya, porque tú la inspiraste, tú la diste para que nosotros te podamos conocer de mejor forma. Guía, Señor, esta exposición de la palabra para que pueda ser de bendición para mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, entonces vamos a... quiero invitarlos a que ustedes puedan ir a sus Biblias a primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Primero de Samuel, capítulo 15. Y vamos a estar viendo de los versículos 1 al 35. Primero de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 35, y vamos a ir leyendo y explicando el texto. Ya no vamos a leer el texto completo para no alargar más la exposición, sino que vamos a ir de a poquito, ¿ya? Lo que yo quiero compartir con ustedes es una advertencia para el creyente, que nosotros tenemos acá en la palabra de Dios y en el contexto del rey Saúl en este caso y el profeta Samuel. Y para esto, como les dije, vamos a ver esta advertencia para un creyente, y el tema en sí o la idea central de este texto lleva por nombre que Dios se desagrada cuando no cumplimos su palabra. Nuevamente les digo, la idea central de este texto habla acerca de que Dios se desagrada cuando no cumplimos su palabra. Para que lo tengan en mente ahí o lo dejen anotadito, esa es la idea de que vamos a ver en esta hora. Pero primero, para poder saber cómo llegó ese texto o esa porción de la escritura a ese desenlace, podríamos decir, tenemos que ver un poco el contexto, ¿ya? El contexto del libro de Samuel. Primero tenemos que entender de que Samuel fue un sacerdote y a la vez también fue un profeta. Se sitúa en una especie de una transición entre el último juez y el primer profeta, ¿ya? ¿Por qué? Porque mediante el tema de lo que son los jueces, luego pasamos a lo que en la historia podríamos decir, pasamos a los profetas.
Entonces él fue el último juez que juzgó en este caso al pueblo de Israel y también pasó a ser profeta. Y es un personaje que se dedica a servir a Dios. Y eso lo vemos desde el primera parte de 1 Samuel. Si ustedes pueden ver en 1 Samuel 3, versículo 1. 1 Samuel 3, versículo 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Entonces, podríamos decir que Samuel fue comisionado en un momento donde no había revelación de Dios. ¿Entienden? Vemos también de que Dios de esa forma levantó a Samuel. Samuel era una persona que estaba liderando al pueblo, pero en el capítulo 8, más adelante, sigamos en el 1 Samuel capítulo 8, como le digo, estamos viendo un poco el contexto del pasaje donde vamos a estar descansando en este momento. Y vemos en el capítulo 8, yo creo que en su Biblia también dice una encabezada, ahí dice, Israel pide rey. Recordemos que Samuel estaba, en este caso, liderando al pueblo, ya como profeta. Y vemos que en este caso, en el capítulo 8, el pueblo pide rey y Samuel se aflige, no sabiendo qué hacer, en este caso, ya que el pueblo quería un rey y pensando que Samuel no lo querían a él. En el versículo 7 del capítulo 8 dice lo siguiente: y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. El Señor le está diciendo, no te están desechando a ti, Samuel, me están desechando a mí como Dios. Ellos quieren que yo no reine sobre ellos. Entonces, el pueblo como pide rey, porque en este caso había desechado a Dios, pero Dios en su soberanía, hermanos, sabía lo que esto iba a pasar o iba a suceder en el futuro, porque vemos claramente en Deuteronomio, si me pueden acompañar a Deuteronomio, capítulo 17, Deuteronomio 17, del 14 al 15, dice lo siguiente: instrucciones acerca de un rey. Ojo acá, ven, por eso les digo, el Señor dejó establecido en su ley lo que iba a pasar en caso de que se pidiera rey. Por eso el Señor sabía en su soberanía esto. Dice, versículo 14 del capítulo 17, cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Entonces el Señor sabía que tarde o temprano el pueblo iba a pedir un rey, pero en este caso el Señor iba a elegir quién iba a ser rey, no cualquier persona. Como leemos, él iba a estar en la elección de este rey iba a ser ungido, el encargado de gobernar y liderar. Y ese elegido fue el rey Saúl, como nosotros conocemos, de la tribu de Benjamín. Entonces el profeta Samuel le busca y también le unge y le presenta ante todo el pueblo diciendo que este era el elegido por Dios para ser rey de la nación. Saúl sale a las batallas, consigue victorias para ser, en este caso, como el rey, el gestor de todas estas victorias, pero se produce algo, esta vez ya que se desobedece lo que en este caso dijo el profeta Samuel en nombre de Dios. Samuel le dijo o estableció algunas cosas que Saúl debía obedecer, pero vemos que desobedece en este caso el rey Saúl. En el capítulo 13 vemos esto, que Dios había dicho que debían esperar al profeta para hacer, en este caso, sacrificios. Eso es lo que el Señor le estableció a Saúl, que al terminar la batalla él tenía que esperar que el profeta llegara para hacer el sacrificio y no hacerlo sin él. Pero vemos que por la tardanza del profeta, Saúl realizó el holocausto y desobedeció, lo dicho por Dios. Y eso lo encontramos en el versículo 13 del capítulo 13. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová
hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces vemos que por esa situación su reino no iba a perdurar, por haber desobedecido la palabra de Dios, o sea, el mandato de Dios. Luego de esto, Dios también le guía para que pueda conseguir victoria ante los filisteos y liderar en parte al pueblo de Dios. O sea, aunque él había sido desobediente, el Señor también le siguió ayudando hasta la llegada del próximo rey, pero su reino ya no iba a durar como en realidad debiese haber durado. Vemos que al tiempo después llegamos a lo que ocurre en el capítulo 15, ya en el capítulo 15 donde nosotros nos vamos a establecer en esta hora. Samuel, por eso teníamos que dar todo el contexto de la situación y vemos ahora que Saúl nuevamente desobedece, ¿ya? Y es desechado en esta vez por Dios. Samuel sabía lo que Saúl había cometido, sabe que Dios le dijo que le iba a quitar el reino. Entonces, como les dije al principio, la idea central de este texto es de que Dios se desagrada cuando no cumplimos su palabra, ¿ya? De la misma forma que vamos a ver en este texto, nosotros también tenemos que entender que cuando no obedecimos su palabra, Dios se desagrada, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar a la explicación de este texto, vamos a ir leyendo el versículo y explicándolo a continuación. Como les dije, la idea central, Dios se desagrada cuando no cumplimos su palabra. Versículo 1 dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. ¿Ya? Jehová me envió, dice el profeta Samuel, está diciendo que no fue a él por iniciativa propia. O sea, yo, profeta Samuel, no fui porque yo quise ir donde ti, sino que el Señor me mandó. Yo soy un enviado de parte de él. Saúl había tenido el privilegio, hermanos, de ser escogido por Dios para guiar a su pueblo. No cualquier persona lo hubiese podido hacer. Y el Señor vio con agrado a Saúl, en este caso, para hacer la voluntad de Dios. Ahora, cuando, en este caso, como él era el rey y guía de la nación, debía estar atento a lo que Dios le iba a decir por medio de Samuel. Él, como la persona líder en este caso, al escuchar o al recibir la palabra de Dios, él tenía que estar atento, porque el Señor era el que le estaba dando victorias en la batalla, el Señor es el que le fortalecía. Versículo 2 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Entonces aquí vamos a ver que el Señor va a atacar a los de la Amalek por algo que pasó en el pasado. Algo que pasó en Éxodo 17, versículos 13 al 16, para que lo busque, ¿ya? Y lo vamos a leer. Dios había, en este caso, habla a través de Saúl para que él castigue a Amalek por lo ocurrido cuando el pueblo había salido de Egipto. Busque por favor ahí Éxodo 17, 13 al 16. Los amalecitas eran una tribu nómada, ¿ya? Descendientes de Saúl, la cual era enemiga por mucho tiempo de Israel. Y todo comenzó cuando trataron de impedir que cruzaran de Egipto hacia la tierra prometida. Y dice así, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces vemos que el Señor va a utilizar a Saúl para poder seguir atacando a Amalek por la situación que había pasado en aquel entonces. Versículo 3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vaca, ovejas, camellos y asnos. Entonces el Señor le está encomendando algo, una exterminación total
¿ya? No tenía que quedar nada. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Este fue el mandato de Dios a Saúl. Ya, aquí vamos a entender de que esa fue lo que el Señor le mandó a Saúl. Entonces quiere nuevamente el Señor darle una oportunidad a Saúl, ya que había desobedecido anteriormente, y ahora para que, podríamos decir, para que se reivindicase en este caso y cumpla a Dios lo que él estaba mandándole. El concepto de destruir todo, hermanos, se refiere a un anatema. Anatema, que quiere decir puesto consagrado para destrucción. O sea, le está diciendo el Señor a Saúl, todo esto es anatema, todo esto está consagrado para que sea destruido. Lo cual debía ser hecho por completo. Nuevamente le vuelvo a recordar, completo, no debía quedar nada. Como la mano del pueblo se había puesto contra Israel, todos debían ser castigados, todos. Esto debía entenderse sabiendo que la soberanía de Dios, o sea, Dios y Abraham, habían 400 años de misericordia para Egipto por tener a Israel cautivo. Entonces vemos que esto debía entenderse, ya que el Señor tuvo mucha misericordia de todas las naciones. Entonces vemos que ahora ya el Señor ya manda a que destruyan a esas naciones que no, en este caso, conocieron al Señor y no atacaron en este caso al pueblo de Dios. Versículos 4 al 6 dice lo siguiente: Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la tierra de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Entonces vemos que muchos hombres estaban listos para ir a la pelea. Habían algunos ceneos que estaban en el territorio de Amalek. Entonces se les pidió que saliesen de aquel lugar porque la guerra, en este caso la batalla no era con ellos, ya que ellos iban a exterminar todos. Si ellos no se salían de aquel lugar, también iban a ser muertos. Tenían una relación pacífica, ya que los ceneos, en este caso, eran familiares o descendientes del suegro de Moisés. Ya vemos también en la ley de que el Señor o Moisés también tiene misericordia de los ceneos porque también es parte de la familia de Moisés. Versículos 7 al 9 dice: Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havilá hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Entonces vemos que aquí lo siguiente: mató a todo el pueblo, pero dejó al rey vivo. Ojo acá, ¿ya? Versículo 9: Y Saúl y el pueblo perdonó a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces, ¿cuál era el mandato del Señor? Que destruyera todo. Todo era destruido. Vemos que eran los hombres, las mujeres, los niños y hasta los niños de pecho, las vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo debía ser destruido. Pero vemos acá en este pasaje que no fue así. Saúl dejó vivo al rey. Para empezar, tomó vivo al rey y también dejó lo mejor, perdonó, dice, y Saúl y el pueblo en conjunto, dice, perdonaron a Agag, perdonaron al rey, lo iban a dejar con vida. Pero vemos acá que también no solamente al rey, sino que dejaron lo mejor de las ovejas, lo mejor del ganado mayor y los animales engordados, los carneros y todo lo bueno. O sea, no obedecieron a lo que el Señor les había mandado. Y lo otro que no les servía, eso sí, lo desecharon, ¿ya? Pero eso no era en realidad lo que el Señor les había dicho. Ellos no obedecieron por completo la palabra de Dios, el mandato de Dios. Saúl y el pueblo, como les dije, los dos. Saúl como líder debería haber guiado al pueblo y primeramente obedecer a Dios. Decía antes que los hombres. El mal liderazgo en este caso llevó a que el pueblo también cayera juntamente con el rey. Si el rey en este caso hubiese dicho no,
el Señor nos mandó a que elimináramos todo, el pueblo también iba a estar apoyando al rey, porque él era el líder, la cabeza en este caso. Pero vemos cuando la cabeza, en este caso el rey, desobedeció, también llevó por el mal camino a el pueblo. Entonces ellos se quedaron con el botín. El botín cuando se hace una batalla y se quedan con pertenencias, ese es el botín. Pero en este caso dejaron todo lo bueno para ellos y lo demás lo destruyeron, siendo que eso no había sido lo que el Señor había mandado. Versículos 10 y 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, aquí cuando el Señor sabe y ve toda esta cosa que pasó, viene y le habla al profeta Samuel y dice, versículo 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces vemos que Dios lamenta en este caso haber puesto a Saúl por rey. Pero en su soberanía tuvo que ser de esa forma. Tuvo que ser de esa forma. No quiere decir que el Señor se le escapó de las manos. No. Saúl, al ser elegido por Dios para guiar al pueblo, tenía el privilegio y responsabilidades muy grandes en este caso. Se ha vuelto en pos de mí, dice el Señor. Esto quiere decir que Saúl dejó de seguir a Dios en el momento que él falló, en el momento que él quiso hacer lo que él encontraba que era mejor y no lo que Dios le había mandado. Y dice también que no ha cumplido mi palabra. Aquí vemos claramente que él desobedeció el mandato del Señor. La idea de esta palabra cumplido, o sea, esta palabra cumplido, tiene que ver con poner en alto. Es decir, que Saúl, al apartarse del Señor, no puso en alto, como las palabras de Dios como debían haber sido. ¿Ya? No le tomó la importancia a lo que se le había dicho como algo principal, algo lo más importante, es esto lo que tengo que obedecer. Y lamentablemente no lo hizo. Y dice también que se apesadumbró Samuel. Esto quiere decir que se enojó, un enojo de parte de Samuel. Se inquietó y por todo, en este caso, por todo lo que sucedió con Saúl y él se dedicó a clamar a Dios por misericordia, en este caso, toda la noche. Versículo 12 dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Luego de que Samuel clamara a Dios, en este caso, fue al encuentro con Saúl y se le dio el aviso de que Saúl había, en este caso, había realizado. Él había realizado un monumento. Se levantó un monumento, dice el texto, y este monumento no era para la gloria de Dios, sino que era para su propia gloria, tras conseguir la victoria ante los amalecitas. Esto era algo normal, hermanos, para los pueblos paganos, ya no para el pueblo de Dios, porque todo lo que el pueblo de Dios tenía que hacer era gloria para el Señor. Pero en este caso los pueblos paganos hacían estos monumentos, los cuales levantaban en honor, proclamando la soberanía del rey en aquella zona. Entonces vemos que Saúl está completamente desviado de lo que debería hacer, porque él tenía de su parte al Dios verdadero, pero él quiso ser como los pueblos paganos, pareciéndose, o sea, siendo igual a ellos, haciendo este tipo de monumentos. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Imagínense lo que le está diciendo Saúl. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y sabemos, y lo sabe en este caso el profeta y Dios también. Entonces, primeramente vemos que de una forma hipócrita Saúl se refiere a Samuel. Le dice, bendito seas tú de Jehová. O sea, profeta, bendito seas tú, porque mira lo que dice, cumplí la palabra del Señor. Pero fue algo completamente hipócrita porque él mismo sabía que no lo había hecho. ¿Ya? Como si estuviera agradeciéndole a Samuel por haberlo ungido y haberlo puesto por rey de Israel. De esa forma como que le da como este agradecimiento. Y como dice también, y cumplir en su totalidad la palabra que ha mandado. Además de estar mintiendo delante de Dios,
diciendo yo he cumplido la palabra de Jehová. Esto nos demuestra que él estaba este caso el corazón de Saúl. ¿Cómo estaba? Su conciencia no le perturbaba, sabiendo que él no hizo como debía hacer. Imagínense cómo estaba ya, de desviado, podríamos decir. Y ya no le importaba estar mintiendo, no le importaba estar dando bendiciones de mala forma. Y también en este caso, ni siquiera esto le causa un arrepentimiento por haber desobedecido al Señor. Entonces, ¿qué dice el capítulo, versículo 14 y 15? Dice, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl le respondió, de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Yo oigo con mis oídos, le dice el profeta Samuel. Samuel es testigo que habían animales en aquel lugar, los cuales debían haber sido muertos, porque ese fue el mandato del Señor. Porque el pueblo perdonó, ojo acá, vemos claramente que él se excusa de toda la relación. Aquí yo no hice nada, el pueblo fue el que perdonó. Yo me lavo las manos, podríamos decir. Vemos cómo Saúl se excusa por su pecado. En este caso quiere darle la responsabilidad al pueblo y no a él, siendo el líder. En este caso él como rey podría haber dicho no y se hubiese obedecido, pero él no dijo nada. Y como sabemos, él junto al pueblo lo hizo. Pero en este caso, delante del profeta, quiere quedar como inocente. Y vemos que en este caso lo atribuyó al pueblo y no a él. Y dice también que estos animales son para sacrificar a Jehová, tu Dios, no mi Dios, dice. Jehová, tu Dios. Entonces vemos en este caso, viéndole, podríamos decir, el lado positivo de parte de Saúl, que esto iba a ser exclusivamente utilizado para el sacrificio de Dios. Pero note que Saúl se refiere a Dios como el Dios de Samuel y no el de él. Esto nos demuestra la indiferencia y la vanagloria que Saúl tenía. Es como decir que como rey había cumplido lo que se había encomendado y como vencedor la gloria es para mí. Y además, para que también tu Dios, o sea, Samuel, es tu Dios, no es mi Dios, esté feliz, le voy a ofrecer estos sacrificios. ¿Me entienden? Eso es como parafraseando, podríamos decir lo que le está diciendo Saúl a Samuel. ¿Ya? Entonces vemos claramente que él estaba distorsionado ya completamente sus pensamientos y sus acciones. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Samuel interrumpe, en este caso, las excusas de Samuel para decirle lo que Dios le iba a decir a él. Versículos 17 y 18. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey de Israel? Perdón, por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Eso fue lo que el Señor le estaba diciendo a través del profeta Samuel. Le recuerda cómo él era anteriormente al ser rey. Eso es lo que le está diciendo. Aunque tú eras pequeño en tus propios ojos. Saúl era de la tribu, como les dije al principio, de Benjamín, la cual era la más pequeña de las tribus. O sea, imagínense, el Señor sacó desde lo más débil, podríamos decir, a un rey fuerte. ¿Me entienden? Entonces le está diciendo, ¿tú no te das cuenta de dónde te sacó Dios? ¿No te das cuenta de que tú no eras nada y ahora te estás gloriando por lo que Dios ha hecho? Entonces Dios le demuestra lo poco que era antes al ser elegido para ser jefe de las tribus y elegido. Pero vemos que Saúl no tenía, en este caso, no tenía de qué orgullecerse, porque él no era nada antes. Si todo lo que él era ahora solamente gracias a la ayuda de Dios, porque Dios ganaba las batallas. Versículo 19. Pregunta, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Eso le dice el profeta Samuel. Saúl le interesó más el botín.
¿Qué es lo que era el botín? Como les dije, el ganado, las cosas buenas de los amalecitas, en vez de obedecer a Dios. El haber hecho eso hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El orgullo, el poder lo tomó por completo, desviándolos del verdadero norte, en este caso, que era el mandato de Dios. Versículos 20 y 21. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Versículo 21. Mas el pueblo nuevamente tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Antes bien, dice, he obedecido la voz de Jehová. Eso es lo que le está diciendo Saúl, imagínense. En lugar de confesar, hermanos, se dan cuenta de él ya está descubierto completamente, pero él ni siquiera confiesa lo que ha hecho. Sin embargo, él continúa excusándose, continúa diciéndole, no, yo no fui, fue el pueblo el que hizo, inclusive dejó todo esto, etcétera, etcétera. Se sigue excusando. Y él no sé, como tesoro, como gran hazaña, dice, he traído a Agag, rey de Amalek. Siendo que el mandato del Señor era que debían destruir y por sobre todo al rey, porque el rey era el líder del pueblo. Pero él, sin embargo, lo dejó vivo. Y el haber dejado con vida al rey del pueblo derrotado en este caso, lo único que Saúl quería era que todo el pueblo viera como él había dejado al rey de los amalecitas. O sea, te dejo solo, te dejo humillado sin tu pueblo. Quería como, entre comillas, burlarse del rey. ¿Ya? Más el pueblo, dice el mismo texto, tomó el botín. Tomó del botín. Es decir, que yo hice mi parte, eso es lo que, parafraseando un poquito lo que dice Saúl, yo hice mi parte de derrotar a los amalecitas, pero el pueblo quiso tomar del botín, que era para la destrucción total. El pueblo dice, ¿ya? Para rendir a sacrificio a Jehová nuevamente, tu Dios, ¿ya? Tu Dios, no es el Dios de Saúl, imagínense. Entonces está diciendo, el pueblo dejó lo mejor porque él quiere hacer un sacrificio por todas estas cosas que llegaron a Jehová tu Dios. Pero Saúl tenía la autoridad suficiente, como les dije anteriormente, para decirle al pueblo que eso no estaba correcto. Pero no lo hizo porque había sido tomado también con su aprobación. Como lo vemos en el versículo 9 anteriormente, dice claramente, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Él estaba también en conocimiento de eso. Versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y dice, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Eso les está diciendo. Ciertamente se refiere a escucha y entiende. Escucha y entiende, Saúl. El obedecer es mejor que hacer sacrificios. Es la idea en este caso de pone atención lo que te estoy diciendo. El obedecer para el Señor es algo más importante que ofrecerle estos sacrificios. En el contexto del arrepentimiento de David tras el pecado de Betsabé, en este salmo, Salmo 51, si me pueden acompañar a este Salmo 51, vemos un ejemplo de cómo él también dice que el perdón o el reconocer, en este caso la obediencia, es mejor que hacer sacrificio al Señor. Salmo 51, versículos 16 y 17. En este caso, como les dije, este contexto de cuando el rey David estaba ya arrepintiéndose por haber pecado con Betsabé. Y dice lo siguiente, versículos 16 y 17. Porque no quiere sacrificios, que yo lo daría. No quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces claramente está diciendo que el rey David podría haber hecho muchos sacrificios para el perdón de Dios, pero el Señor no quiere eso. Quiere que su corazón se arrepienta de aquella situación. Entonces vemos que Saúl en este caso no estaba haciendo esto. No estaba haciendo esto para nada. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos a idolatría la obstinación,
Por cuanto tú deseaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Samuel utiliza pecados aberrantes ante Dios, que ocurrían durante una época como la adivinación, la idolatría. De esa misma forma, el haber desobedecido a Dios era una aberración para él. Ahora iba a ser desechado, o sea, tú ya no sirves, Saúl, ¿ya? Y en este caso olvidado por Dios, como él había hecho en su palabra. Eh, entonces vemos, en este caso, de que él iba a ser desechado, iba a ser cambiado ahora. El Señor se iba a ir de la mano en este caso se iba a separar de la mano de Saúl por lo que está haciendo, en este caso desobediencia y pecados aberrantes. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y aquí se está nuevamente justificando, nuevamente justificando. Dice, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Vemos que Saúl no tuvo temor, en este caso, del que realmente debía haber tenido temor. Él le tuvo miedo al pueblo, pero no le tuvo miedo a Dios. A Dios debería haberle temido. Decidió seguir al pueblo en vez de obedecer a Dios. Y finalmente dice este versículo, perdona pues ahora mi pecado, le dice. Saúl no estaba pidiendo perdón de forma genuina, ya que estaba confesando las cosas a Samuel y no a Dios directamente. Si vemos el mismo ejemplo del rey David cuando estaba pidiendo perdón o arrepentido por lo que había hecho con Betsabé, él estaba orando al Señor, orando a su Dios. Pero en este caso él estaba confesando los pecados a Samuel, siendo que él no es la persona que perdona pecados. Entonces vemos que, como le dije, el único para perdonar pecados es el Señor. Saúl le pide esto con el objetivo de mostrar su arrepentimiento, pero por dentro solo quería sentir la gloria que el pueblo iba a darle, nada más que eso. Versículo 26 al 28 dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y le ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Samuel, en este caso, no cedió a la petición de Saúl, de que en este caso llegara junto a Saúl ante el pueblo para que dijeran, oh no, realmente es conseguido por el Señor, porque viene el profeta acompañándole, o sea, como que el profeta daba un respaldo a que lo que se había hecho había sido directamente de parte de Dios. Entonces, por eso Saúl quería que fuera para allá Samuel. Pero no quiso ceder este caso Samuel, porque no había hecho él lo correcto ante los ojos de Dios. No merecía nada. Y dice que él asió la punta de su manto. Se refiere que a él se aferró fuertemente al manto para que no se fuera y ese manto se rajó. Y al utilizar esta misma acción para una demostración gráfica o un ejemplo en este caso, de la misma forma que tú has rasgado, el Señor te ha rasgado, te ha sacado del reino de Israel. Samuel utilizó la situación en la que se encontraba para explicarle, como les dije, lo que el Señor había hecho con él. Versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. La gloria de Israel, en otras palabras, la gloria de Israel es Dios y no en este caso tuya, no es la gloria de Saúl, es la gloria de Dios. Versículo 30 y 31. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Te ruego, en este caso dice, que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Saúl continúa queriendo, en este caso, la gloria del pueblo, todo el rato. Ese es el objetivo de Saúl, recibir gloria, no haber obedecido para que la gloria fuera de Dios.
Entonces vemos que Samuel le honrará, en este caso quería que le honrara delante de ellos, como señal del respaldo, como les dije, y la aprobación de parte de Dios, de lo que había sido, esa batalla había sido completamente algo que a Dios le había agradado. Y dice el texto, y volvió Samuel tras Saúl. Samuel accede y lo hace en señal de misericordia, pero vuelve con el propósito de realizar lo que Saúl no hizo. Ojo acá, aquí vamos a ver que Samuel no va para cumplir lo que, en este caso, o obedecer lo que Saúl le está pidiendo, sino que Samuel va por otra cosa. Vamos a verlo ahora, versículo 32 y 33. Después dijo Samuel, tráeme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel dice, cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Por eso Samuel fue tras Saúl, porque Samuel fue a terminar lo que Dios había mandado. Samuel era un hombre que temía a Jehová y decidió obedecer, en este caso, a Dios en vez de a los hombres. Y cortó en pedazos al rey como Dios, en este caso, le había mandado a Saúl que eliminara a todo Amalek. Y Samuel, en este caso, estaba delante del rey y de su ejército en forma física. Pero lo que a él le importaba era estar frente a Dios y realizó lo que Dios había mandado delante de Dios, en este caso. ¿Ya? Samuel fue y hizo lo que Saúl no hizo. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, para que se cumpliera lo que había mandado el Señor. Versículo 34 y 35. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Samuel lloraba, dice. Samuel lloraba porque Saúl no puso, en este caso, la palabra de Dios en alto. Por eso fue en este caso el llanto de Saúl, porque él no honró, no le dio gloria a Dios, siendo él privilegiado por ser rey de Israel, pero él no lo hizo. Por eso lloraba, porque era un privilegio poder servir al Señor como un rey. Algo que Saúl no pudo llevar acá, a este caso, y que causó mucha tristeza al profeta. Le dolía saber cómo Saúl había desechado a Dios. Entonces Jehová se arrepentía. La actitud de Saúl hizo cambiar de parecer en cuanto a haberle puesto en un lugar de liderazgo. Entonces, tristemente esta parte termina. Samuel llorando por que no se cumplió o no se obedeció lo que el Saúl le había mandado Dios le había mandado a Saúl. Entonces, hermanos, ¿qué nos queda para nosotros? Nosotros, hermanos, tenemos que poner la palabra de Dios en alto, como lo principal. La palabra de Dios, hermanos, es nuestra autoridad. La palabra de Dios, en este caso, no esperemos que otros hermanos, familias, amigos, en este caso, estén sobre la palabra de Dios. Mi experiencia, hermanos, mi vida, no sé, mis pensamientos, lo que yo piense, la cultura, no está por sobre la Biblia. La Biblia está por sobre todas las cosas. La Biblia es lo más importante que el Señor nos ha dejado. Entonces nosotros debiésemos ser igual que Samuel, celosos por que se cumpla la Biblia. Por eso, hermanos, ante cualquier cosa que la gente haga o piense como como Saúl quiso hacer lo que a él le parecía, dejando al lado lo que el Señor le mandaba, nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Hacemos lo que nosotros queremos. Hacemos lo que nosotros se nos pega la regalada gana, como se dice, pero no obedecemos a Dios. Dejamos a Dios al lado. ¿Para qué? Para nosotros orgullecernos, para nosotros agrandarnos, siendo que eso no es así. La Biblia, hermanos, es lo más grande. Eh, Muchas veces nosotros no obedecemos la Biblia.
siendo que somos hijos de Dios, somos cristianos, que la Biblia debe ser el manual en este caso para nuestra vida, muchas veces ni siquiera la leemos. Entonces, hermano, si usted es un hijo de Dios, si usted es un cristiano verdadero, tiene que poner la palabra de Dios en alto. Lo que la palabra de Dios diga es algo que se tiene que cumplir, se tiene que respetar. No mi opinión, no mi experiencia por sobre la Biblia. Así que, hermanos, no tenemos que seguir el ejemplo en este caso de Saúl, ya que en este caso actúa en contra de la palabra de Dios, hace pecar a otros, hace otro, en este caso, despreciar la palabra de Dios. Por eso, él fue líder, él hizo lo malo y también guió al pueblo a hacer lo malo. Pecó también el pueblo. Busca su propia gloria en este caso, madura sin hipocresía, se justifica a sí mismo, cree que obedecer a medida es, obedecer a media es obedecer, y no es así. Es blanco o negro. Y no, en este caso no entiende que solo sirve por gracia. Vemos que él busca beneficios personales y hace oídos sordos a la palabra de Dios. No acepta la confrontación a causa de su pecado. No se da cuenta de lo que está haciendo es pecado contra Dios. Y eso es realmente algo peligroso y algo muy malo. Entonces, por eso tenemos que entender de que no debemos seguir el ejemplo de Saúl en este contexto, ¿ya? En este contexto que acabamos de ver, él hizo mal a los ojos de Dios. Y al haber hecho mal, eso le costó el ser desechado por Dios. ¿Qué más para nosotros, que ni siquiera somos reyes, no somos nada importante? Pero para los ojos del Señor sí lo somos. Entonces debemos dar la misma importancia que lo hizo Samuel a la palabra de Dios. Entonces, tenemos que seguir el ejemplo nosotros de Samuel. ¿Cuál es ese ejemplo? Obedece a Dios y proclama su palabra. Tiene una relación personal con Dios. Se conmueve por el fracaso de otros líderes. O sea, se le da pena. ¿Por qué pasan estas cosas? Clama a Dios a causa del pecado de sus consiervos. O sea, si usted ve que hay un hermano que está en pecado, debemos clamar a Dios para que esa persona se arrepienta por lo que está haciendo. Entiende que solo por gracia, solamente por la obra de Dios, no por algo que nosotros hagamos, permite en este caso a otros liderar, a otros poner al frente. Sabe que la obediencia es mejor que el sacrificio, y eso es algo fundamental que vimos en este texto. En nosotros obedecer, es mejor que nosotros estemos entregando un sacrificio al Señor. ¿Me entienden? Acepta, en este caso, Samuel acepta el juicio de Dios a causa de la desobediencia de su palabra. Sabe que Dios es único, digno de gloria. Obedece a Dios sin temor al hombre, ¿ya? Como lo vimos. Llora por las consecuencias de los otros de despreciar la palabra de Dios. Acepta la autoridad de Dios. Tiene en alto la autoridad de Dios. La Biblia, hermanos, esto debe ser algo fundamental en nuestra vida. La Biblia contiene todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir como Dios quiere. El tema que pasa es que nosotros no nos dedicamos a leer, no nos dedicamos a enseñar. Los padres debiesen tener momentos de enseñanza a sus hijos. Ellos tienen que aprender. En el Antiguo Testamento, los niños se aprendían prácticamente de memoria el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque sus padres se lo enseñaban. Los padres son sacerdotes de su casa. Tienen que enseñar a sus hijos y tienen que enseñar en el temor del Señor, de que si sus hijos no obedecen al Señor van a tener consecuencias. Entonces, hermanos, esta palabra que el Señor nos dice en esta hora tiene bastante peso. Tiene bastante peso por todo lo que acabamos de ver. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que hemos sido elegidos por Dios para ser sus hijos. Eso implica que el tener que obedecer a todo lo que el Señor nos pide. Nosotros, al ser sus hijos, somos siervos de Él y les servimos. Entonces, tenemos que obedecer lo que Él nos manda. No debemos pasar por alto nuestros pecados. Si nosotros estamos fallando al Señor, si la palabra de Dios dice que nosotros estamos en un pecado, no sé, de idolatría, de un pecado del dinero, yo qué sé, es algo que tengo que cambiar y algo que tengo que confesar a Dios. No debemos buscar excusas para tapar nuestro pecado, decir, no, es que a mí me pasa esto, o yo me enojo siempre,
o en este caso hago esto porque pasa esto. No, no, no. Eso es justificar. Justificar, no. No debemos hacer esto. Dios ve todo esto en todo momento. Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Está en todo momento. El Señor sabe, como también sabía ya lo que había pasado con Saúl en este caso, Él lo sabe. Y sabe cuando nosotros hacemos algo malo también. Entonces, por eso debemos confesar nuestro pecado. Dios sabe lo malo que hay, en este caso, en usted, lo que usted hace. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Obedecer la voz de Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios? La Biblia. No desobedezca, en este caso, lo que el Señor le mande hacer. Confiese su pecado a Dios. Estudie su Biblia. Escudriñela. Y sabrá todo lo que Dios quiere que usted haga para su gloria. Si nosotros no conocemos qué dice la Biblia, ¿cómo podemos anunciar nosotros acerca de Cristo si no lo conocemos? Es fundamental para un creyente saber quién es Cristo, quién es Dios, por qué pasaron estas cosas. Todas esas cosas las encontramos en su Biblia. Eh, es un deleite, es un gozo para los líderes de la iglesia poder enseñar la Biblia, ya sean ancianos, maestros, hermanos que enseñan la palabra. Pero debemos entender de que Dios desecha a los líderes que no ponen la palabra de Dios en alto. En este caso, si usted, como líder de iglesia, usted, como líder de su hogar, desecha la palabra de Dios, no la pone en alto, no le da la autoridad que debiese tener, realmente déjeme decirle que usted va a ser desechado por el Señor. En este caso, va a traer consecuencias por no obedecer lo que el Señor está haciendo. Entonces, si nosotros obedecemos a lo que el Señor nos está diciendo, seremos instrumentos útiles para la gloria de Dios. Eso es el objetivo del creyente, ser luz, ser la sal de este mundo. De esta forma, Dios le consagra cuando no obedecemos su palabra. De esta forma, Dios le desagrada cuando no obedecemos su palabra. Finalmente, quiero terminar con un texto cortito, un poco más atrás en 1 Samuel 3, versículos 19 y 20. 1 Samuel 3, versículos 19 y 20 dice: Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Que ese sea también nuestro sentir, que nosotros también podamos ser ante los ojos de Dios de la misma forma, ser fieles ante el Señor. Pero tenemos que empezar conociéndole a través de su palabra. Así que mis hermanos, les animo a que podamos comenzar este nuevo año como el Señor quiere. El Señor quiere que aprendamos y le conozcamos mejor a Él. Que ese sea nuestro sentir durante todo este tiempo que estemos juntos. Es mi anhelo como pastor que usted pueda aprender y crecer en el conocimiento de Dios. Así que mi hermano, les animo, vamos a estar orando, ore unos por otros para que la iglesia de Chillán crezca en conocimiento, en la calidad de los hermanos que hay. Quizás no crezcamos en cantidad, pero sí vamos a crecer en conocimiento y en vida, en este caso, en práctica de la palabra de Dios. Así que mis hermanos, vamos a estar finalizando lo que es este culto dominical con un momento de oración. Amado Señor, le agradecemos en esta hora porque hemos podido escuchar su voz a través de su palabra. Gracias porque su palabra, que fue escrita hace muchos años atrás, aún en este tiempo sigue siendo de bendición para nosotros. Gracias, Señor, por poder compartirla en esta hora. Bendice a mis hermanos. Ayuda a que ellos puedan también dedicar, y si ellos no están en este caso cumpliendo con lo que acabamos de ver en tu palabra, tú dales la instancia para que puedan volver a hacerlo y dales el ánimo, Padre, para que ellos puedan crecer. Guía y bendice también a los niños. Haz que también los padres les enseñen a sus hijos, que ellos también puedan crecer en conocimiento, ya que es la generación que viene después. Es importante el que los hijos de familias creyentes conozcan al Señor. Ayuda a nosotros, Padre, para que como iglesia podamos ayudar a crecer a nuestros niños. Te pido una bendición especial por mis hermanos que están en esta hora escuchando, que todo esto sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
Mis queridos hermanos, fue un gusto haber compartido con ustedes en esta hora. Espero que el Señor les siga sosteniendo en este momento. Vamos a verlos en otra oportunidad. Vamos a seguir en estas enseñanzas de la palabra de Dios. Así que mis hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos en otra oportunidad.